Entonces Salomón buscó estrategias humanas, porque él se agarra y se casa con la hija de Egipto para una alianza política, pero hombre de Dios, un reino. ¿Para qué tú necesitas casarte con una egipcia si tu reinado Dios te lo dio y te lo dio en paz? Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Es un grato placer de que estés con nosotros sintonizando Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy tenemos una persona muy especial para nosotros, para la audiencia, principalmente para Cristo, porque es una persona que cuando habla produce salvación. Y es la pastora Kenia. Vamos a dejar que ella esté saludando a la audiencia. Sí, Dios le bendiga. Kenia Fernández, aquí en Excelencia Cristiana, dele like, comente, comparta, me gusta. No vendemos indulgencia, hermano. Ni decimos que siempre de que le van a dar un milagro, eso es del diablo. Pero bendiga el ministerio. Déjese tocar. Kenia Fernández, salvación y liberación. Amén. Ayer estamos pastoreando la segunda hija de este movimiento. Estamos aquí prendidos con mi sueño concedido. Dios mío, pero que hay demasiada sapiencia y sabiduría. Y yo lo veía. Dios te bendiga, manito. Tranquila, pastor. Gloria al Señor. Es un privilegio también estar con usted aquí. Usted sabe que en varias ocasiones decía, Señor, llegará el momento en que nos sentaremos y podremos compartir de la palabra de Dios. Amén. Y me di cuenta detrás de cámara que tenemos un mismo anhelo, sí. Y que cuando hablemos algo, alguien sea salvo. Sí, que cuando prediquemos sobre algo, alguien sea salvo o restaurado, edificado, y que se mantenga en su posición. Sí, que alguien sea bendecido. El día de hoy vamos a entrar profundo, así que abróchese los cinturones de la fe, porque la duda no va a poder entrar en esta velocidad que vamos. Queremos dejar que usted sea abriendo con el poderoso tema, así todos somos edificados. Hasta yo voy a ser bendecido con esta palabra. Vamos a hablar de Salomón. Salomón es el resultado de la misericordia de Dios en la vida de un hombre. Wow. Porque Salomón es el favor y la gracia inmerecida de un papá que perdió un hijo. Wow. A David se le muere su niño. Él tuvo varios hijos, dicen los eruditos con Betsabé. Pero está Salomón, que su nombre que Dios le puso es Jedidías, amado de Jehová. Wow. Entonces Salomón era una palabra profética que nació en el corazón de Dios. Porque cuando el profeta camina en su asignación, tiene un alineamiento. David quería hacer casa, pero Dios le levanta al profeta Natán y le dice, dile a David que él no me puede hacer casa, pero que yo me suscitaré un rey de él. Entonces, Salomón es la respuesta al amor y la misericordia de un hombre de Dios llamado David. Entonces vemos a Salomón. Vamos a ver a Salomón en todo su contexto, Jonathan, porque lo que yo más amo de Dios y más amo de la palabra, Jonathan, es que la Biblia no te fabrica héroes. Ay. Y las personas tienen un artista, tienen un pelotero, tienen una figura política, tienen un mentor, un ícono cultural, histórico, y les gusta y gente que tienen familia y que ellos justifican a sus familiares. Pero la Biblia te muestra las partes grises y los colores de la persona. Dios no vende héroes, ni fabrica héroes, ni batichica. Esos hombres están con sus altas y sus bajas. Wow. Entonces, Salomón, hay que tener cuenta con él mismo. Porque Salomón fue un niño mimado. Salomón nació en reinado, Salomón nació en palacio. Lo que no tuvo su padre, lo tuvo él. Su padre tuvo que pelear las guerras de Salomón y le entregó un reinado en paz. Wow. Pero sí le entendió, le dio referencias y le dio parámetros de lo que era la obediencia al Señor. Entonces muchas veces pensamos, amado, que la actitud de los padres tiene que tener cierto nivel de influencia en los hijos, y sí, pero siempre hay algo que tenemos que entender, y es que tú eres único. Si en tu familia hay un patrón repetitivo, tú no tienes que repetirlo. Wow. Porque Salomón entró en una idolatría. Salomón se casó con mujeres no israelitas. Pero estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Pero David nunca, ninguna mujer le desvió el corazón. David nunca adoró a nadie que no fuera su Dios. Y cuando tú analizas en el contexto histórico, David tuvo roce con mujeres no israelitas. Hay una mujer israelita que es la madre biológica de Absalón y Tamar.
Por eso el celo de Absalón con Tamar, que fue el único hermano que se levantó a defender la dignidad de Tamar, porque Tamar era su hermana de madre y de padre. Ahora, Absalón tenía doble sangre de realeza, porque Absalón era nieto de un rey que se llamaba de una pequeña ciudad que estaba cerca de Israel llamada Getzur. Okay. Entonces, se supone que David tuvo roce con una princesa y tuvo esos 2 hijos. ¿Y dónde está eso? Trasfondo histórico, si usted lo encuentra. Hija del rey de Getzur. Eso está ahí en la Biblia, búsquelo. Entonces, hermano, podemos entender cómo hay peligro. Hay gente que quiere ministerio al vapor. Y cuando tú no eres un líder procesado, tú no vas a valorar lo que se te dio. A Salomón se le dio gloria. A Salomón se le dio grandeza. Salomón nació en una cuna. Ahora, lo único pleito que vemos de Salomón fue fácil. Adonías se levanta contra el rey. Había una palabra profética que Salomón era el heredero cuando nace. Pero entonces el profeta Natán agarra y alinea a Betsabé. Porque a veces hay una palabra profética sembrada en tu corazón y pasa el tiempo y a ti se te olvida. Ay. Y Dios tiene que despertar tu espíritu y el profeta que te dio la palabra decirte, acuérdate lo que Dios te dijo. Entonces Natán se acerca a Betsabé, se ponen de acuerdo porque Adonías se hizo de séquito si lo proclamaron rey. Pero entonces no se había escuchado la aprobación de Dios, de David. Entonces hay gente que están operando en llamado, que ha sido el pueblo y el séquito de ellos que lo ha puesto. Pero todavía el rey no se ha levantado para dar la confirmación. Entonces cuando le dan la noticia a David, David dice no, entonces buscan a la corte, a la gente personal de David, la gente que tenían el alineamiento. Natán tenía el alineamiento profético y tuvo que decirle a Betsabé, despierta, porque si Adonías sigue, tú te vas a morir, porque él va a saber que hay una palabra. Entonces, ¿qué tú quieres? Entonces, mire cómo está el pueblo. El pueblo no está con lo que quiere Dios, lo que ellos quieren. Adonías se sublevó, pero no era la voluntad de Jehová, porque en el corazón de Dios había una palabra profética que era Salomón. Entonces tú vas a notar que lo que Dios te llamó, tú no necesitas empujar a nadie ni serruchar palo. Y no necesitas apagarle la luz, porque todo el mundo a Salomón le quita su reinado. A Salomón le serrucha el palo a David para reinar, muere. Adonías se hace de rey y muere. ¿Y quién termina reinando? Salomón. Wow. Entonces Salomón fue a Gabaón. Salomón hizo lo que hizo, pero hay que saber pedir. La Biblia me dice a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si tú tienes conocimiento de Biblia, si tú conoces la palabra y tú no te sometes a la palabra, tú no tienes sabiduría. Tú tienes información de la sabiduría. Viene siendo como que tú tienes el logo, pero no tienes el rema y la iluminación. Porque cuando tú tienes sabiduría, que tú disiertas la palabra y tú das ciertos niveles de revelación, pero tú no vives, entonces tu sabiduría es vana. Porque la Biblia no me dice a mí que la sabiduría, entonces hay varias sabidurías. Está la sabiduría humana, está la sabiduría diabólica y animal, y está la sabiduría como esencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Salomón en Gabaón pidió sabiduría para dirigir el pueblo. Pero Salomón no pidió sabiduría para él alinearse, para dirigir su vida. Entonces es mejor tú pedir obediencia y santidad, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo te guía ¿qué? A toda justicia y a toda verdad. Y por torpe que tú seas, cuando tú caminas en el temor de Jehová y en la revelación de Jehová, que tú haces el complemento, entonces tú vas a ser victorioso. Salomón pidió, pero él no pidió bien. Porque él tenía que pedir que lo que él se le dio, él aplicarlo. Entonces hay gente que son informadores. Que es un informador el que da una noticia y no sabe si es verdad porque no la vive. Wow. Entonces Salomón se corrompió. Tenía sabiduría para disertar muchas cosas. Pero Salomón peleaba con un espíritu generacional.
Wow, ¿cuál Y ese espíritu generacional peleaba con David. Y era un espíritu de lascivia. Y yo le voy a decir algo. Hay algo que se llama cultura hebrea. O cultura judía, que no es judía, porque la cultura, cuando hablamos de cultura hebrea o israelita, estamos incluyendo las 12. Pero si hablamos de cultura judía, estamos hablando solamente de la tribu de Judá. O sea que hay un exégesis ahí. Pero hay algo poderoso, amado. Y es que cuando tú entras en ese nivel de revelación, tú puedes entender que ellos hicieron práctica. David tenía problemas de falda. ¿Cuántas mujeres no tuvo David? Pero Dios lo permitió, pero no era el designio de Dios. Porque esta práctica de harenes y de tener muchas mujeres y concubinas, eso era paganismo. Porque en el huerto del Edén, entonces, eso es para los evangélicos que se ponen a imitar cosas del mundo para buscarse su lío en el evangelio. Dios nunca estuvo de acuerdo con los harenes ni con las concubinas. Dios no le dio 5 mujeres a Adán. Ese diseño no viene de Dios. Eso eran costumbres de los reyes impíos. Pero, ¿qué le provocaba a esos harenes a esas mujeres? Todos esos problemas que se buscó David con todas esas mujeres de esos hijos celosos y matándose uno con otro porque no venían de la misma mujer. Entonces Salomón peleaba con un generacional que peleaba a David y era con un espíritu de lascivia. Salomón tenía problemas en su carne y no pudo alinear. Entonces, ¿cómo un pecado de inmoralidad sexual te puede llevar a ti a destruir un legado tan terrible? La historia de Salomón no podía haber sido tan triste. Porque dice que todos los sabios, que no había más nadie sabio que él. Y la gente venían de las naciones a consultar. A la reina de Saba, dice que vino de lejos, de África, a hacerle preguntas. Pasó de un continente a otro. De Asia a África. No fue de una ciudad a otra. Un continente. Y la mayoría de los continentes están separados por océanos. Entonces usted puede entender, dice que todo lo que ella tenía en su corazón, él se lo dijo. Ahora, hay datos extrabíblicos que ahí yo parafraseo. Porque lo que no es salvífico, como yo digo, esto que voy a desatar no es salvífico. Esto que voy a desatar es cultura y es contexto histórico que a veces no se confirma. Pero dicen los eruditos algunos que se cree que la reina de Saba tuvo un hijo con Salomón. Y que este hijo de Salomón se llevó el arca. Eso creen. Y que este hijo de Salomón fue que infiltró el conocimiento, que la reina de Saba dio a conocer el Dios de Salomón y la riqueza. Y de repente vemos a un etíope que desciende a una de las fiestas a adorar. Y yo digo, Dios mío, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Y yo puedo parafrasear, o sea, que hubieron eruditos que escribieron en otros idiomas. Porque si él era etíope, él no hablaba hebreo, ni hablaba griego, ni hablaba arameo. O escribieron ese libro de Moisés en otro idioma, o él dominaba el idioma hebreo. Entonces, cuando él viene disertando, me parece que él hablaba hebreo o griego, hebreo o arameo, porque él habló con Felipe. Ahora entiendo rema. Porque él y Felipe entraron en una conversación y ellos eran de cultura diferente y hablaban idiomas diferentes. Entonces parece que el etíope tenía como cierto dominio de la lengua porque ellos hablaron y él le dijo, ¿qué tú vienes leyendo? Y como cordero fue llevado. Entonces él está inquiriendo y él pregunta, ¿tú entiendes lo que lee? Dice, pero si nadie me explica, ¿de quién habla? De sí mismo, de alguien. Entonces ahí se le abre la iluminación, llegó revelación de lo que es la escritura. Entonces ahí él puede entender y se le habla de lo que es el ministerio de salvación para alcanzar a los gentiles. Bueno que Felipe no tenía prejuicio evangélico con ciertos niveles de prejuicio. Entonces, amado, vemos el nivel de conocimiento que tenía Salomón. Pero Salomón se le da una estrategia de un reinado. Entonces Salomón buscó estrategias humanas porque él se agarra y se casa con la hija de Egipto para una alianza política, pero hombre de Dios, un reino. ¿Para qué tú necesitas casarte con una egipcia? Si tu reinado Dios te lo dio y te lo dio en paz. Es como Jeroboam. Hay gente que tienen una asignación profética y han fallado porque no han seguido los alineamientos de lo que se le dio al principio. A Jeroboam ahí ya le dijo, mira las 10 capas. Tú vas a reinar para yo castigar la casa de Salomón, la casa de David por el pecado de Salomón. Y tu descendencia se va a sentar en el reinado hasta la 4ª generación. Pero Jeroboam, usado de Lucifer,
usado de Lucifer. El profeta te dijo a ti que hasta tu cuarta generación va a reinar. ¿Para qué te llena de celo? Ay. Y pone un becerro en Dan y otro en Berseba. Porque la gente no lee. Y a veces al no tener la iluminación de la escritura no sabe lo garrafal que provoca. Sí, sí. ¿Para qué lo hizo? Para que el pueblo no descendiera a Roboán, a Jerusalén, a Judá, a llevar la parte litúrgica. Porque el lugar donde Dios designó era el lugar de adoración. Y dice que él se hizo lugares altos. Pero ese no es el tema. Vámonos con Salomón. Aleluya. Entonces Salomón quiso hacer estrategia. ¿Para qué tú esas mujeres? Entonces una cosa es él que se casó con esas mujeres y esa lascivia que él tenía, ese espíritu de metresa, lo tenía incrustado y las mujeres le desviaron el corazón. Y hay gente, amado, que han tenido discrepancia. Y alguien dijo, pastora, eso no es así porque Salomón idolatró. Mi amor, con mucho respeto, dígale al Espíritu Santo que le dé iluminación de la palabra. Salomón bíblicamente no se perdió. Porque la debilidad de Salomón ya estaba profetizada. Hay juidero aquí. Porque es que hay una batalla. 1000 mujeres. Muy fuerte. Y todo el tiempo lo que han dicho se perdió. Diciendo como que la debilidad era nueva. Como que no se sabía lo que venía. Había un generacional, número 1, una persecución, que su padre la tenía activa. Claro. Y aún hasta sus últimos días. Porque había como algo de tener era que había cosas, porque que Judá se casó con una cananea. Y en el alineamiento de David habían infiltraciones. Porque la ley del levirato no contemplaba a los padres. La ley del levirato contemplaba a los hijos. Y cuando los 2 hijos de Judá, el otro vertió en tierra, él lo mató a todos. Jehová lo mató. Entonces, Tamar se atavió de ramera. Sí. Salió embarazada. ¿Usted me entendió? Sí. La infiltración que hubo ahí. Entonces, más luego también hay una ramera que es Ra. Sí, Ra. Y hay espíritus que son generacionales. Viene eso y se quebranta. Entonces, algunos eruditos, amado, donde usted vea que yo haga esto, no diga que la pastora Kenia dijo. Cuando yo tengo una revelación de la palabra que puedo sustentar lo que Dios me ilumina, yo lo digo. Esto es parafraseando. Hay discrepancia. Algunos eruditos dicen que David fue producto de una relación extramarital sí, de Isaí. Porque él dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, una persona casada, como Dios manda, que no es producto de adoración, no podía hacer este calificativo de que en pecado me concibió mi madre. Porque si él dice, no, tú sabes que soy humano, vendido al pecado, mi concupiscencia no. Él no habló de la naturaleza adámica caída. Él lo que habló fue del acto sexual en medio de su concepción. Ay. Esto está peligroso. Hay varias teorías peligrosas sobre eso. Sí, sobre eso. Entonces podemos ver cómo Salomón tenía ese problema con las mujeres y eso fue repetitivo, David, y eso fue repetitivo en Salomón. Entonces, amado, Salomón, cuando Dios te está, pastora, ¿por qué yo estoy siendo procesada? Porque tú vas a tener un llamado. Salomón no pudo valorar, porque Salomón todo se lo dieron en bandeja de plata, en bandeja de oro. Muy fuerte. Salomón tuvo riquezas y Salomón es el hombre que le dio cátedra a esta generación, que dice la Biblia que de qué le vale al hombre granjear todos los bienes del mundo si perdiere su alma. Y Salomón, hermano, fue un rey, bendito Dios, que ya su debilidad, la caída y el problema de Salomón fue profetizado. Wow. Porque el Señor le dijo, oiga misterio. ¿Por qué usted dice que el problema de Salomón fue profetizado? ¿Qué pasa? Fácil. ¿Qué pasa? Dice la palabra, porque yo no soy buena en cita, pero después yo le podré mandar la cita. Acuérdese que cuando Natán le va a hablar del reinado y de la asignación de Salomón, Natán le dice a David, y yo me levantaré uno de tu descendencia, y si él se apartare de mí, yo le castigaré con vara de hombre.
pero por amor no apartaré mi misericordia como la aparté de Saúl. Wow. Entonces, ¿cómo tú dices, neófito, que Salomón se perdió? Ay. Cuando Salomón no había nacido bien, cuando ya el reinado de Salomón estaba profetizado y aún Socaida. Hasta con misericordia Pero eso de fue un todo. rema revelado. Le dijo, Dios yo me mío. levantaré uno de tus simientes Wow. y él me hará casa y tu reinado será firme. Wow. Y si él se apartase de mí, yo le castigaré con vara de hombre, pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl. Dios mío, ¿ya? ¿Ya? Eso, yo digo, Señor, ¿y cómo que? Y se me paran como gallitos y a veces yo lo tengo que reprender, pero estudia Biblia. Dios Porque si mío. tú no tienes iluminación y te la están dando, porque mire, amado Jonathan, lo más grande del mundo es un neófito altivo. Ay, El neófito altivo es un necio. ¿Qué neófito y altivo es el resultado? Neófito más altivo es igual a necio. ay, ay, ay. Porque cuando todos somos neófitos en áreas, pero cuando tú no conoces algo y alguien de Dios te enseña y tú tienes la humildad de tú recibir, te hace sabio. Tiene que tener la Dice, disposición. aconseja al sabio y te lo agradecerá. Sí, sí. Pero hay gente que haciéndose sabios son necios. Ay, ay. Saben su propia opinión. Ujú. Entonces, dicen los eruditos que los 3 libros que escribió Salomón fueron 3 etapas. Cantares en su juventud, en su adolescencia. Proverbio en la cúspide de su reinado. Y Eclesiastés fue el último libro de Salomón. Y cuando tú analizas Eclesiastés, Salomón lo que termina es narrando toda su debilidad. Y termina diciendo, el fin de todo discurso es este. Temed a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow. Y empieza diciendo, todo tiene su tiempo. He visto que hasta la sabiduría es aflicción de espíritu. El hombre entendió algo que la sabiduría no puede dar. Bajo la sabiduría que es conocimiento humano, porque cuando tú Sí, eres sí. sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, O sea, él comenzó a comprender la parte del temor. de vivir lo que él se le vivir, enseñó, Exacto. Vivir los principios que David le que dejó. su papá le dejó, Wow. y el legado. Dios mío. El legado. Entonces, con Salomón hay que tener ciertos niveles, porque Salomón en Gabaón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, pero entonces no tuvo la capacidad de pedir sabiduría para vivir lo que él enseñaba. O sea, él Porque una cosa es que tú me enseñes, Jonathan, y otra cosa es que yo viva lo que te enseño. Wow, Dios mío. Podemos ver aquí entonces que él tenía sabiduría para gobernar el pueblo, pero había ocasiones donde la sabiduría no le permitía gobernarse a sí mismo. Sí, no tenía dominio Entonces- propio para entonces- aplicarle los conocimientos que él tenía. Una pregunta que alguien me hizo una vez, ¿cuál era la necesidad de tener 1000 mujeres? Y yo dije, wow, que si tú lo ves, lógicamente no había eso no iba a salvar a Israel. No, eso era una lascivia. Eso no era... eso no alimentaba al gobierno, eso no hacía crecimiento de las tierras, eso no provocaba o sea, no había algo que le diera importancia y relevancia, o sea, que había una necesidad en Salomón. Había una situación interior en Sí, Salomón. Había un caso. había una necesidad insaciable. Sí, sí. Algo había, porque es que 1000 mujeres, el hombre más sabio de Israel, la gente quiere atribuirlo, era por su sabiduría, no. Eso revelaba una parte que no era sabia de él. No, porque si él era sabio, Jo era sabio. Hijo no tuvo todo ese harén y esa vagamundería de mujeres. Lo que pasa era que Salomón peleaba con un espíritu de lascivia. Lo que pasa es, amado, que en la ley el Espíritu Santo no vivía en nadie. El Espíritu Santo venía. Ahora el Espíritu Santo te ayuda a tener dominio propio en ciertas áreas. Sí. Entonces, el corazón de las mujeres, su talón de Aquiles. Usted sabe la anécdota que de Aquiles, la mitología griega. Sí. La mamá él quería ser un rey fuerte y los dioses le dijeron, mételo en el agua. Entonces lo agarraron por los pies y él era invencible de los tobillos para arriba, pero esa era su parte vulnerable. Wow. Cuando le descubrieron la parte vulnerable, el diablo le dio. Entonces Salomón no era la necesidad, fue el que le dio rienda suelta a su concupiscencia. Peleaba con un asunto de lascivia. Wow. Y no de cualquier lascivia, porque tú puedes tener 2 mujeres, pero tantas mujeres para Sí. tú no saciarte. Muy Y la gloria y la gracia envanecía. Era una manera del diablo golpear, porque el problema no era Salomón. El perfil era Salomón, pero el frente era la nación. Porque el derecho legal que tenía el pastor es que para el diablo poder romper,
tenía que quebrantar en Salomón. Y casándose con mujeres que adoraban ídolos. Y nunca le puso límite, sino que dicen los eruditos que todas esas mujeres levantaron deidades de diosas. O sea, tú eres una pagana, no fue que ellas se fueron a adorar para su nación. Ellas levantaban altar. Ahí mismo, real. Y eso era una diablura para Dios desbaratarlo, porque tú teniendo mil mujeres, tú te vas a acordar de ninguna. Porque la gente no sabe si Esther no es escogida como reina, Esther iba a pasar al rey, al harén del rey. Wow. Porque después que una mujer era tocada por el rey, nadie podía tener acceso. Wow. Por eso cuando Salomón se acuesta, Absalón se acuesta con las hijas de David públicamente, la encerró y David no la volvió a tocar. Wow. Porque cuando tú te llegabas a la mujer de un rey o de alguien, eso era sinónimo de que tú le tomaste su autoridad. Dios mío. Y eso te daba a ti autoridad y te quitaba, porque cuando Rubén se acostó con Bilha, ese pecado de inmoralidad provocó que se le quitara la primogenitura. Cristo podía llamarse el león de la tribu de Judá, de Rubén. Le dije, tú eres el primero, pero más no será principio en dignidad, porque subiste a mi lecho. Wow. Por eso fue que los eruditos dijeron que el día que Ruth se le tiró a Boaz, aunque no haya pasado nada, eso de ellos tirando un cálculo, ya eso era una simbología de que ella era de su propiedad. Porque solamente el hecho de una mujer estar en un lugar con un hombre de noche en esos tiempos. Sí, ya eso era mal visto. Ya eso era mal visto. Wow, Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. Amén. Entonces, hay que cuidarse porque todo hombre de Dios, que Dios le dio una asignación, Dios le dio algo. Entonces tú tienes que saber cuál es tu debilidad, cuál es esa parte. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice que se esfuerce? Porque ya Josué tenía que estar cansado. Josué peleaba. Josué tenía una asignación de liderazgo, pero ya Josué viene de pelear de la mano con Moisés y de echar todos esos pleitos destruyendo esas naciones. Vemos a Josué y dice, esfuérzate. O sea, un esfuerzo, yo sé que tú puedes estar cansado. Sí, sí. Yo sé que te vas a debilitar porque ya tu líder no está ahí. Sí. El que te inspiraba confianza, yo estoy contigo, esfuérzate y también sé valiente. Sé valiente. Wow, muy fuerte. Entonces podemos ver, amado, la gente se ríe conmigo. El primer ADN que se hizo, miren lo curioso. El primer ADN que se hizo en la tierra no fue a un hombre para exigirle la paternidad y la manutención. Fueron entre dos mujeres. Porque si ese caso se da entre nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos para donde Amadita, valga. Para un laboratorio. O para un laboratorio. Entonces agarra y se va a un laboratorio, una prueba de ADN para... No. Le vino una palabra revelada y bajo esa sabiduría. Entonces Israel era un pueblo muy delicado. Israel todo el mundo no lo dirigía. Y esa sabiduría fue lo que catapultó su liderazgo. Después de ese día se marcó un antes y un después. Entonces lo que le pidió en Gabaón ahí se vio manifiesto. Y dice que el pueblo se dio a entender de que él tenía sabiduría para juzgar a la nación. No, y que cuando Salomón hablaba, o sea, hay que sentarse porque... Hay palabras ahí en la Biblia registradas que uno la ve de una simple perspectiva, pero cuando tú investigas un poquito solamente, te das cuenta que el hombre manejaba un nivel de acción en la sabiduría. Sí. Porque cuando él discernió que venía una crisis, porque ya se estaban corriendo los rumores, él dijo, echar sus panes a las aguas, y mucha gente no sabe lo que eso significa. Lo que pasa es que cuando él se refiere a echar los panes a las aguas, era que alimenten a los peces. Cuando vino la crisis, entonces Israel tenía peces en abundancia. Y por eso hasta de otro pueblo venían y comían de los peces que ellos tenían. Esa es la explicación física de eso. O sea, Salomón siempre tenía una solución para las crisis, para los tiempos de situaciones difíciles. Por eso era que iban donde él. No era porque la sabiduría de él hablaba lindo. Eran las soluciones. De las cosas. Sí, porque una cosa es tú hablar. Exacto. Y otra cosa es tú darle respuesta. Salomón tenía la respuesta de Dios, del cielo, para las situaciones de lo práctico. Sí, entonces él entendió en Eclesiastés, como usted dice, la sabiduría empezó a rebotar hacia adentro. El problema era que desbordaba hacia afuera. De tal manera que bendecía a todo el mundo, pero entonces él no se la aplicaba. Él estaba en una situación de que los principios que su padre le enseñó no lo estaba viviendo. Entonces eso estaba generando un problema porque también tenía una persecución, como usted dice. Imagínese Salomón. ¿Qué hubiese pasado Salomón con una sola esposa? Y no casándose con los
con los dioses paganos, porque cada matrimonio de ese era un casamiento con dioses Él paganos. él iba a ser un rey, él iba a tener más gloria que su propio papá, porque según los teólogos le llaman al periodo de los 120 años como la época dorada del reinado de Israel. Wow. Que fue cuando los teólogos, cuando estos tres reyes, porque estos tres reyes fueron los únicos que tuvieron el privilegio de gobernar a la nación, a las 12 tribus. Wow. Salomón, Saúl, David y Salomón. Sí, sí. Los teólogos le llaman a este tiempo la época dorada, porque ya de ahí en adelante fue un reino compartido. Wow. Las 10 tribus del norte y la tribu de Judá, porque estaba el lugar de adoración, el templo en Jerusalén, la ciudad de David, y los levitas que no eran contados porque estaban esparcidos entre medio de las 12, pero sí ejercían la parte de la litúrgica en el templo. Wow. Gloria al Señor. Entonces hay que pedir sabiduría, pero un alineamiento de vivir lo que se predica. Y a veces la sabiduría no es tan buena, sino la obediencia. Wow. Porque yo conozco viejitos que no saben ni la A ni la Z, pero tienen un nivel porque caminan alineados al Espíritu Santo. Wow. Y el mismo Espíritu Santo los va educando. Hay que pedir sabiduría y conocimiento, pero sobre todo para obedecer, para someternos y ser mansos y humildes. Y también leer la Biblia, porque esas metidas de patas que dieron esos hombres, nosotros lo hacemos al dedillo y a nosotros se nos puso eso como un stop. Las debilidades de los hombres son los semáforos. Las debilidades de los hombres de la Biblia son los semáforos. Para que aprendan dónde que tienen que pararte. De esta generación. Si a fulano no le resultó, mira, sométete. Wow, esas caídas, esas situaciones están ahí. Aprende, mira. Observa lo que no puedes hacer. Estos son tus límites. No cruces esa línea. No llegue. No hay necesidad de que tú llegues. Esa es como yo digo, como Superman. Que Superman, esa es tu critonita. Evangélico, ¿cuál es tu critonita? Porque Superman era invencible. Pero todos sus enemigos, entonces Satanás sabe cuál es tu critonita. Entonces cuando Superman se acercaba a la critonita, esto le quitaba la debilidad. Y ya el diablo te vio, porque la gente cree que el diablo es poderoso. El misterio con el enemigo y los demonios, ellos son seres inteligentes, que caminan en un nivel, pero ellos tienen un tigueraje más que nosotros. Ellos te estudian. Y es que ellos vienen desde la caída del hombre estudiando al hombre por las edades. Nosotros no. Pastora, mire ese ejemplo que usted dice, ahora que analizamos, ¿verdad? David no lo detuvieron los gigantes ni los ejércitos. No. Siempre los líos de él fueron líos de falda. Líos de falda. Hasta con sus hijas. O sea, todo fue problema de mujeres. Ese problema de la Siria. Y así fue con Salomón. O sea, era un asunto de mujeres. Sí. Y al final. Y Arnón violó a Tamar. Sí, se salvó. Entonces, tanto así que al final, la honra de David fue, al morir, que una virgen, antes del morir, ya le envejecido ya, dice que una virgen estuvo con él y lo acompañó, lo calentó. O sea, que todo el tiempo la situación era de mujeres. Y no eran mujeres doncellas, no, porque ahí aparece Betsabé. Y aparece, porque también hay otra cosa. En la ley, Dios no tuvo de acuerdo con los harenes, Dios lo permitió. Pero para tú tener mujeres, tú no podías, tenían que ser vírgenes, viudas. Wow. Esas eran las dos características para un rey tener mujer. No podían ser esposas de otra persona, ni podían ser mujeres casadas. Tenían que ser viudas o doncellas. Dios mío. Porque lo demás Dios no lo contemplaba a la luz de las escrituras. Wow, muy fuerte. Entonces lo vemos, hay una tal de Inoa, que esa no se sabe su estatus, pero Mical, y yo te voy a decir algo, yo lo desaté en un mensaje que hablé de David. El amor de la vida de David fue Betsabé. David nunca amó a ninguna mujer y Dios, por eso Dios le tuvo misericordia. Las mujeres que David tuvo fueron para llenar como un vacío, pero él amó tanto a esa mujer que cuando él tuvo la relación íntima, él la amó cuando la vio. Y cuando se allegó a ella, su alma se afusionó con la de él. Porque Dios sabía que él nunca amó a Mical. Mical se enamoró de él, pero ya eso yo lo dije y no lo puedo repetir. Pero el amor de su vida, él tomó a Abigail porque vio a una mujer sabia. Sí. Y Mical, porque Mical se enamoró, era la hija del rey. Él se sintió honrado, el trofeo, lo alineó, lo profético, pero su alma y su ser se quedó adherido a esa mujer. Él la vio, la codició. Y cuando él tuvo intimidad con ella, la amó con el alma, a tal manera que Dios lo miró con amor y no se la mató, porque a quien tenían que matar a Betsabé no era el niño,
porque fue con ella que pecó. Wow. Entonces Dios dijo, El niño, cambio. el niño no tenía culpa. El cambio fue la expiación. Me llevo al niño porque él se va a salvar. Él no va para que lo que dicen que los niños se pierden. Un cordero en el medio. Un cordero humano. Ay, porque él ¿qué dijo David? Yo voy a él, pero él no viene a mí. Hablando que los niños inocentes que se mueren, su alma que no tocó pecado, se van para el cielo directo. Wow. Él dijo, yo voy a él, mas él no viene a mí. Entonces Dios se la dejó porque él amó a Betsabé con su vida y su alma y su ser. Dios mío, pero qué fuerte este asunto que está pasando aquí. Gloria al Señor. No importa lo sabio que usted sea, hombre, si no guarda los principios de Jehová. No. Y no importan las riquezas. No, eso. Sí. Hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Sí, eso es tan vano. Sí. Y saber que tampoco es bueno de que te estén promocionando y que te estén dando. Si te llamaron a pastorear, no te embales corriendo. Porque cuando te entregan un reinado sin tú matar gigantes, los reinados tomando tierra y matando gigantes son más buenos. Porque tú sabes el precio de tu llamado. Wow, el gigante de David no fue Goliat, fue una mujer. No. Wow, Dios mío, Sí. esto está muy fuerte aquí. Amén. Señores, miren, nos vamos. Sí. Estos temas son poderosos porque revelan, nos enseñan, nos vivifican, nos muestran una parte que no hemos conocido. Hay gente que toman a Salomón de ejemplo. Yo quiero sabiduría para dirigir. Yo le dije a alguien, me dijo, padre, yo no quiero ser ni como Salomón. Lo quiero mucho y lo respeto. ¿Y para qué yo quiero eso de Salomón? No, también. Viene a ver a la pastora Kenia con sabiduría. Y con el diablo y con una altivez. Y no, líbreme Jehová. Mío, Padre. No, sabiduría para guardar. Dame temor, reverencia y respeto. Ayúdame y a entender. Porque cuando tú sabes, Jonathan, tu asignación, tú no cuidas el llamado. Tú cuidas tu salvación. Ahora se va a soltar algo aquí, pastora. Que vemos que en toda la sabiduría que tuvo Salomón, la única aparición que vemos espiritual ha sido una experiencia profética divina. Es después de un sacrificio de un hombre que no era sabio, pero estaba dispuesto por una causa. Amén. 1000 corderos. Aparición divina. ¿Qué tú quieres? Pero cuando él adquiere la sabiduría, más nunca se vuelve a escuchar en el caminar de Salomón que un ángel apareció. No, ni que un viento sopló, que un fuego divino. Wow, siento la presencia de Dios. O sea, cuidado con la sabiduría. Claro. Cuidado cómo la pides. Cómo la pides y cuidado, cómo la manejas. Cuidado cómo camina. Que hay gente que fueron menos sabios que Salomón y andaron en nubes de gloria. Sí. Vieron manifestaciones. Vieron el fuego. Elías no tuvo esa sabiduría y el fuego descendía. Lo que pasa, me voy a meter en problemas. Sí, Jonathan, lo que pasa es que tú te tienes que cuidar. Dios mío, esto porque peligroso. El pleito, tú sabes qué es lo que pasa, Jonathan. Es que cuando tú te desenfocas de la esencia te corrompe. El problema no es el llamado, es la salvación. Jehú se le dio una asignación, mató y se vengó de todo el mundo y terminó en idolatría. Sí. Jeroboam desbarató y terminó con un efod y el pueblo prostituyéndose. Sí, wow. Tú te tienes que cuidar con lo que golpea y tienes que cuidarte de los altares de la multitud. Cuida tu salvación porque el botín de esta guerra es salvación y vida eterna. Dios mío, Espíritu Santo. Aquí aprendimos algo muy fuerte el día de hoy. Amén. La sabiduría es el temor a Jehová. El mismo que lo dijo, había perdido el temor por mucho tiempo. Porque el temor es, la sabiduría es vivir lo que Dios te dice. Porque hay gente que tienen información, pero no tienen vivencia. Wow. El que tiene información es el que desata los códigos, pero no tiene la sabiduría para aplicar lo que aprendió. O sea, que más vale un hombre en silencio haciendo la voluntad de Dios que un hombre que tiene todos los conocimientos y no respeta las leyes del Señor. Amén. No hace su voluntad. Y si tú dominas el conocimiento y tienes la vivencia, te vamos a llamar Hiroshima. Eres una bomba de tiempo. Hasta el diablo te va a tener miedo. Porque sabe, porque la sabiduría, sin una revelación de la Biblia, tú puedes tergiversar. Y tú puedes creer que estás haciendo algo bien y tú estás haciendo un exégesis de la palabra. Pero cuando tú mezclas el conocimiento, la iluminación, y esa iluminación tú te la aplicas, entonces tú caminas en niveles. Cuando alguien te dice que te vaya de la iglesia, tú entiendes que David no era el rey, pero aunque no tenía posición en el mundo físico, en el mundo espiritual, ya él estaba bajo un ungimiento. Wow. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes que no puedes dejar que nadie te promocione, que quien abre puertas es Dios. Sí. Cuando te dicen que eres pastor y te quieren mandar fuera del Cairo, tú dices no. Todo el que se fue huyendo le fue mal. Deja mi tiempo. Ahí está una de las grandes claves de David. Que David ante el pueblo era el rey, pero ante Dios era un siervo. Sí. El problema es que hay gente que cuando Dios lo unge como rey para el pueblo, le quieren hablar como rey a Dios. Sí. Y nadie es rey de Dios. Él es el rey sobre nosotros. Algo que acaba de usted decir que me iluminó ahora mismo, es que cuando tú tienes temor a Jehová, tú dominas la sabiduría. Sí.
Pero el que no tiene temor de Jehová o lo pierde, la sabiduría te gobierna a ti. Sí, y tú puedes entrar en una sabiduría tergiversada. Por eso. Porque es que el diablo, la Biblia, hermano, camina en un nivel fino de revelación. Sí, sí. Satanás le dice a Jesús, tírate, pues a sus ángeles mandará. Pero como Jesús caminaba bajo la revelación de la palabra, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la misma palabra, cuando no está direccionada, te puede corromper porque tú no tienes una iluminación y una guianza para hacer un buen exégesis y aplicártelo. Por eso hay gente que piensan que todavía andan en sabiduría y lo que andan en astucia. Sí. Cuidado, no te confundas. No, la astucia es una cosa. Es otra cosa. Parece sabiduría, pero No. no lo es. Gloria a Dios. Wow. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estamos ready. Dios mío. Cumplimos.